Este teórico corresponde a la unidad número 4, erupción dentaria. Sería muy simple poder explicar lo que es la erupción dentaria como se lo explicamos a los pacientes. Se cae o se exfolia el elemento primario para que aparezca o erupcione el elemento permanente. Pero tenemos que saber que la erupción dentaria es mucho más complejo que eso, y es por esto que preferimos llamarlo proceso eruptivo, porque es un proceso fisiológico, complejo, largo y sucesivo, en donde el elemento dentario se desplaza en relación con el resto de las estructuras craneofaciales. La erupción dentaria incluye todos los movimientos que realiza el elemento dentario durante su formación y su vida activa. ¿Cuáles son las teorías que se conocen de este proceso eruptivo? Conocemos la teoría de crecimiento radicular, la de tracción del ligamento periodontal, la teoría de crecimiento óseo-alveolar, la teoría de la presión vascular o sanguínea, la teoría pulpar, la teoría hormonal, el reflujo de vasos sanguíneos y la teoría folicular. Estas son algunas de las teorías. La teoría que nosotros le explicamos al paciente, porque es la más sencilla, es la teoría del crecimiento radicular, en donde le explicamos al paciente que el elemento permanente, cuando empieza a formar su raíz, comienza a reabsorber la raíz del elemento primario y este elemento primario deja de tener soporte óseo, comienza con movilidad y termina con su exfoliación. Pero nosotros consideramos que la teoría de este proceso eruptivo que más se acerca a lo que realmente sucede, lo que mayormente aceptamos, es la teoría hormonal. Ciertos experimentos revelaron que en los mecanismos de erupción dentaria intervienen distintas hormonas y factores de crecimiento. Entre las hormonas se destacan la tiroxina y la hidrocortisona que aceleran la erupción. Y entre los factores de crecimiento se destaca el factor de crecimiento epidérmico que directamente o a través del factor transformador de crecimiento TGF-beta1 inicia la cascada de señales moleculares que estimulan el comienzo de la erupción dentaria. Estos compuestos estimulan concretamente la expresión y secreción de interleuquina 1 en las células del retículo estrellado, y esta interleuquina 1 originaría con posterioridad en las células del folículo dental la expresión del CSF1, que es el factor estimulante de colonias, que por una parte se segrega y estimula la presencia de monocitos en el folículo dentario y por otra parte aumenta la expresión del protooncogen CFOS. Este último, por mecanismos aún pocos conocidos, estimula la fusión y transformación de monocitos en osteoclastos, necesarios para la resorción ósea y la erupción dentaria. ¿Cuáles son las fases de la erupción dentaria? Tenemos una primera fase, que es la fase preeruptiva, una segunda fase prefuncional y una tercera fase eruptiva funcional. En la primera fase, que es la fase preeruptiva, debemos saber que es una fase intraósea, que el germen se encuentra rodeado por el saco dentario, que tiene movimientos basculantes o rotatorios que están relacionados con el crecimiento de los maxilares y que finaliza con la formación completa de la corona. Posteriormente verán una foto ilustrativa de esta primera fase preeruptiva. En la segunda fase, la fase prefuncional, ya es una fase intra y extraósea. Se inicia cuando la corona está completamente formada y finaliza cuando llega a la línea de oclusión. Hay formación de raíz, ligamento periodontal y unión dentogingival. Hay crecimiento diferencial, la corona se aproxima y finalmente queda expuesta en la cavidad bucal.
Se produce la fusión de los epitelios oral y dental por encima del borde incisal o de la cúspide. Los epitelios se queratinizan y se hienden, y debemos saber que es un proceso fisiológico, por lo tanto no hay sangrado. Posteriormente verán una imagen de la fase prefuncional. Y en la tercera fase, que es la fase eruptiva funcional, es una fase totalmente extraósea. Comienza cuando el elemento entra en una oclusión con el antagonista y finaliza con la exodoncia o la muerte del individuo. Es compensadora del crecimiento óseo, ya que mantiene la posición del diente. Posteriormente verán una imagen de esta fase eruptiva funcional. Cuando hablamos de dentición, hablamos de una dentición primaria y una dentición permanente. Pero debemos conocer y debemos saber que existe una dentición precoz, en donde podemos tener dientes natales, que son aquellos elementos que están erupcionados en el momento del nacimiento del bebé, y aquellos dientes neonatales, que son los que aparecen en el primer mes de vida del paciente. Y es por esto que debemos realizar siempre un diagnóstico diferencial. Para realizar un diagnóstico diferencial, debemos realizar un diagnóstico clínico y radiográfico. Clínicamente, notamos la presencia de los elementos dentarios, debemos palpar y movilizar esos elementos para saber si están móviles o si no están móviles. Radiográficamente, la radiografía nos va a mostrar cuántas denticiones tiene este paciente. Si estamos en la presencia de una tercera dentición, es decir, estamos en la presencia de una dentición precoz, se debe realizar la exodoncia de estos elementos móviles, ya que el paciente corre riesgo de aspiración. Previamente a realizar la exodoncia, debemos solicitarle al paciente un análisis citológico completo, evaluando principalmente el factor de la vitamina K. Además, lo que suele suceder es que si sabemos que estamos tratando con un paciente bebé y está en una etapa de lactancia, ya sea materna o artificial, el movimiento que produce su lengua para poder alimentarse puede producir, ante la presencia de estos elementos o de esta dentición precoz, una lesión denominada úlcera de Riga-Fede, que está localizada en la porción ventral de la lengua, provocada por el roce de este borde cortante de los dientes natales y neonatales. Lo que debemos realizar es pulir esos bordes cortantes por medio de un disco atado con hilo dental a nuestro dedo. Una vez que está pulido, el paciente podrá realizar su alimentación sin ningún tipo de molestia. Otra característica que podemos encontrar dentro de la cavidad bucal del bebé son los nódulos de Born. Los nódulos de Born están principalmente en los rebordes alveolares y son considerados restos de tejido glandular mucoso diferentes histológicamente de las perlas. Las perlas de Epstein, a diferencia de los nódulos de Born, se encuentran principalmente en el rafe medio y se consideran restos epiteliales atrapados al crecer el feto. Tanto las perlas de Epstein como los nódulos de Born se reabsorben a medida que pasa el tiempo. Cuando hablamos de secuencia y cronología de la dentición primaria, debemos saber que secuencia es el orden de aparición de los elementos y cronología es la edad en la que aparecen los elementos. En este recuadro van a ver del lado izquierdo la secuencia y del lado derecho la cronología de la dentición primaria. Por lo tanto, debemos saber que aproximadamente entre los 2 y los 3 años el paciente debe presentar en su cavidad bucal una dentición primaria completa de 20 elementos dentarios. ¿Cuáles son las manifestaciones generales
con la que nos podemos encontrar cuando comienzan a erupcionar los elementos primarios es que haya irritabilidad en nuestro paciente, febrícula de 37 grados, 37,5, anorexia, es decir, que el paciente no quiera comer, infecciones respiratorias, trastornos gastrointestinales, y estas dos suelen suceder porque el paciente a los 6 meses o a partir de los 6 meses, cuando comienza a erupcionar nuestros primeros elementos dentarios, en este momento el paciente está en una etapa evolutiva en donde se lleva todo a la boca, donde comienza el gateo, donde comienza el juego en el piso, y por lo tanto podemos llegar a tener estos tipos de manifestaciones. Pero además hay una maduración de las glándulas salivales, por lo tanto hay una hipersalivación, y por ende lo que podemos llegar a también a obtener es una erupción cutánea a nivel peribucal, ya que el paciente, al estar mucho tiempo con saliva alrededor de la boca y sin secarla, esa humedad provoca este tipo de erupción. ¿Cuáles son las manifestaciones locales que podemos llegar a observar en este proceso eruptivo? Enrojecimiento y edema, rebordes alveolares abultados, prurito, foliculitis, zonas blanquecinas, fibrosis, quistes de la erupción y manchas azuladas y hematomas. Esto particularmente se da porque en este proceso eruptivo puede haber una extravasación de algo. ¿Cuáles son algunas de las enfermedades y algunos síndromes asociados al retraso de la erupción? El hipopituitarismo, que es la deficiencia en la producción de hormona de crecimiento, y dado que esta disfunción hipofisaria no suele ocurrir antes de los 4 años de edad, no puede realizarse un diagnóstico tan temprano como el hipotiroidismo congénito, y por lo tanto tenemos como paciente un enano pituitario que es bien proporcionado y parece un niño de menor edad cronológica. En cuanto a la erupción, hay un retraso característico y en los casos severos, los dientes temporarios no sufren reabsorción de sus raíces y se mantienen en boca durante toda la vida. Los elementos permanentes continúan desarrollándose, pero no erupcionan. La acondroplasia es aquel enano acondroplásico donde se ve afectado el crecimiento de las extremidades y su cabeza suele ser más grande. La parte superior de la cara está más desarrollada y presenta un puente de nariz deprimido. En cuanto a la erupción, el maxilar superior suele ser más pequeño y con posibilidad de tener maloclusiones y apiñamientos. En el hipotiroidismo debemos saber que podemos tener un hipotiroidismo congénito o el cretinismo y un hipotiroidismo juvenil. En cuanto al cretinismo, es la ausencia o el subdesarrollo de la glándula tiroidea, y en cuanto al hipotiroidismo juvenil, es el desarrollo anormal del funcionamiento de la glándula que se da entre los 6 y 12 años. En la erupción dentaria, lo que nos interesa es que cuando los pacientes no se encuentran bajo tratamiento, hay retraso de la exfoliación de la dentición primaria y hay retraso también en la erupción de los permanentes, la hipovitaminosis D, la disostosis cleidocranial. Si sabemos que estos pacientes clínicamente se basa en la falta de clavícula y además tienen grandes fontanelas y suturas abiertas hasta edades avanzadas, lo que nos interesa odontológicamente se basa en la presencia de múltiples supernumerarios y además de un retraso generalizado en la erupción de ambas denticiones. Radiográficamente podemos observar este tipo de radiografía en un paciente con disostosis cleidocranial.
el síndrome de Down o la trisomía 21, lo que nos interesa a nivel de la erupción es que hay un retraso en su erupción y además suelen haber anomalías en el número y en la posición de los elementos dentarios. Y la displasia ectodérmica, que es la displasia ectodérmica anhidrótica congénita, que es un síndrome bastante raro, pero es bien característico porque tiene anomalías en las formaciones ectodérmicas y por lo tanto los elementos dentarios no están exentos a ello. La radiografía que se muestra a continuación es de un paciente con displasia. Una vez que empiezan a exfoliarse los elementos primarios, debemos saber y conocer cómo es la secuencia y cronología de la dentición permanente. En esta diapositiva se encuentra un cuadro en donde el recuadro del lado izquierdo muestra la secuencia y cronología del maxilar inferior y del lado derecho se muestra la secuencia y cronología del maxilar superior. En este recuadro se puede observar la diferencia principalmente de la secuencia y cronología del sector intermedio, es decir, que caninos y premolares tienen una secuencia y cronología distinta en ambos maxilares. ¿Cuáles son los trastornos locales que producen retraso de la erupción? Una es la falta de espacio en la arcada, es decir, que el elemento dentario quiere erupcionar, no encuentra lugar y por lo tanto realice una erupción ectópica. En esta radiografía podemos observar cómo el primer molar superior, queriendo realizar su erupción, se encontró con la cara distal de este segundo molar superior primario, realizó la reabsorción y obviamente este elemento no va a poder erupcionar de manera correcta. Una secuela de traumatismo, restos radiculares persistentes, anquilosis del predecesor. Y fíjense en la radiografía cómo se observa el elemento primario anquilosado en infraoclusión. Debemos realizar, obviamente, un diagnóstico radiográfico para saber si la presencia del permanente se encuentra o no. Una pérdida prematura del predecesor, y en este caso se observa que se ha realizado en edades tempranas la exodoncia de un segundo molar inferior. No se ha colocado ningún tipo de aparatología para mantener ese espacio, por lo tanto, este primer molar inferior ha ocupado el lugar e impidiendo que el segundo premolar permanente no erupcione. Quistes, en esta radiografía se puede observar cómo se encuentra todavía de manera persistente este incisivo lateral y por debajo un odontoma y por debajo el incisivo lateral permanente. Por lo tanto, debemos realizar la exodoncia tanto del lateral como de este odontoma. Dientes supernumerarios. En esta fotografía se puede observar que ambos incisivos centrales se encuentran en erupción y el elemento 21 por palatino se encuentra un elemento supernumerario que se debe realizar la extracción una vez que el paciente se encuentra motivado para permitir la erupción correctamente. La radiografía, formaciones